Dios les bendiga. Hoy estaremos analizando los dones del Espíritu Santo. Quiero leer la palabra, pero primero vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, coloco en tus manos cada persona que está viendo este video, Señor, para que seas tú edificando sobre cada persona, Señor. Llega Espíritu Santo de Dios y haz una transformación, Señor. Penetra en cada espíritu, Padre, de cada persona que ve este video. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, hoy te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor, por nuestros pensamientos, palabras y actos con los cuales te ofendemos, Señor. Hoy abrimos nuestro corazón y aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Bueno, hoy quiero invitarte a que vayamos a 3 pasajes. Vamos a ir un paseo de 3 pasajes, pero muy cortos, muy concisos y donde realmente vamos a entender qué es los dones del Espíritu Santo y para qué son dados. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Bueno, la misma palabra nos lo va a contestar. Primera de Corintios 12:7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, ¿qué son los dones del Espíritu Santo? Son las manifestaciones del Espíritu Santo en nosotros según la capacidad de cada uno de nosotros para provecho. Dice, vuelvo y repito, 1 Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué es un don? Es la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué es un don? Es la manifestación del Espíritu en nosotros. Entonces, quiere decir esto, vamos a ir más allá. Dice, los dones espirituales se manifiestan en nosotros conforme a nuestras capacidades. Y vamos a ir a Mateo 25, 14 al 30. Y nos está hablando acerca de los talentos. Hemos escuchado muchas veces acerca de esa parábola, la parábola de los talentos. Y vamos a leerle, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 y al otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido, bueno, ahí ya sabemos de qué se trata, la parábola de los talentos. Si no se la sabe, por favor, visita Mateo 25, del 14 al 30, nos explica perfectamente la parábola de los talentos. Esta parábola de los talentos es la explicación de los talentos que el Señor nos da ministerialmente, los dones que Él nos da para provecho. ¿Qué quiere decir esto? Dice, vuelvo y repito, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 talentos y a otro 1 talento. A cada uno conforme a su capacidad y se fue lejos. Dice, el hombre es Jesús, se fue lejos y sus bienes se los dejó a los siervos, o sea, a nosotros. Nos dejó el Espíritu Santo y Él es el que nos reparte los dones conforme a nuestra capacidad. Y hay que administrarlos bien y los reparte conforme a nuestra capacidad. O sea, no conforme que es que yo quiero este don, el don de lenguas, entonces tengo que tener el don de lenguas. No, un momentico. Es el Espíritu Santo el que, si ve que yo tengo la capacidad del don de lenguas, Él me la da. Y es para provecho. No es para verificar o para hacer checklists a las personas. Sí tiene el Espíritu Santo. ¿Hablan lenguas? Tiene el Espíritu Santo. No. Es un error de legalidad los que hemos cometido de llegar a pensar de que el que tiene el don de lenguas es el que tiene Espíritu Santo. Y entonces los demás, los que el Espíritu Santo no les reparte el don de lenguas, ¿qué? ¿No tienen el Espíritu Santo? ¿No tienen la manifestación del Espíritu? ¿Será? No creo, ¿cierto? Porque no podemos obligar al Espíritu Santo que nos dé el don de lenguas. No lo podemos. O que nos dé el don de profecía. No podemos. O que nos dé el don de fe o el don de sanidad, hacer milagros, porque queremos hacer milagros como, mejor dicho, a diestra y siniestra.
No, el Espíritu Santo es el que lo reparte y lo reparte conforme a nuestra capacidad y al mismo tiempo para provecho. Y para al mismo tiempo para hacer una manifestación de que el Espíritu Santo está ahí. O sea que pueden haber personas que tengan el don de lenguas, pero no tengan otro don. Como puede ser de que hay personas que no tengan el don de lenguas, pero tengan todos los otros dones. Entonces no podemos despreciar o decir este sí, este no. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos los siervos del Señor. Él se fue lejos por un tiempo, pero nos dejó sus bienes. ¿Cuáles son sus bienes? Los dones, que nos los reparte, que nos dejó un administrador, y ese administrador es el Espíritu Santo. Es el amigo fiel de nosotros y Él es el que nos reparte conforme a nuestras capacidades. Este es un estudio para poder ponernos a pensar. El Espíritu Santo nos está colocando a pensar que cómo hemos obrado durante tanto tiempo así. Entonces dice la sabiduría. Vamos a ver cuáles son los dones del Espíritu Santo. El primero es la sabiduría. Proviene de Dios por el Espíritu. La palabra de ciencia o conocimiento es la revelación de una persona o situación por medio del Espíritu Santo. Es la revelación, la palabra de conocimiento. Dice la fe. Confianza en todas las promesas de Dios y que no vamos a hacer frente a las circunstancias adversas que se presentan. Los dones de sanidad. Poder de Dios en expresión o manifestación física. Orar y ver cómo Dios obra en sanidad. La profecía. Comunicar la palabra de Dios. Esa es la profecía. La profecía, hay personas que confunden la profecía con la palabra de ciencia o de conocimiento. Son dos cosas totalmente diferentes. El profetizar es el hablar la palabra de Dios, la que ya sabes, es empezar a hablar la palabra del Señor. Discernimiento de espíritus es la habilidad de percibir qué tipo de espíritu actúa en cierta situación y determinar si viene de Dios o no. En situación o en persona. Es el discernimiento de espíritu. Diversos géneros de lengua. Escuchemos. Capacidad de hablar en un idioma sin haberlo estudiado para comunicar el mensaje de Dios. Y también está el don de lenguas angelicales. Son palabras que solo entiende Dios. Es para orar a Dios. Este es para provecho del mismo Espíritu. El que tenga el don de lenguas, de nada le sirve hablar en lenguas en público. ¿Para qué? Si nadie le va a entender. Ahí es el don de lenguas está mal aprovechado. Entonces dice, a menos de que haya un intérprete y ese intérprete se los pase, se los traduzca a las personas que están ahí sí es de provecho. Dice el otro, interpretación de lenguas, poder entender y comunicar un mensaje que se ha dado en lenguas para que pueda ser entendido por los presentes. Entonces eso es también un don, el don de poderlo interpretar. Y vamos a ver Hechos 10 del 44, Hechos 2, 4 y 8 dice lo siguiente, y fueron todos llenos, en Hechos 2, 4 y 8 dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El 8, como pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Esa es la sustentación de que hay dones de lenguas en diversas lenguas para hablar a personas y poder comunicar la palabra de Dios sin nosotros haber estudiado ese idioma. Y está Hechos 10 del 44, dice Hechos 10 del 44, dice en adelante.
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. O sea, ahí están hablando de diversas lenguas, ahí están hablando de que el Espíritu Santo llegó a la casa de Cornelio, de los que estaban todos reunidos ahí, y empezaron a hablar en lenguas, no en lenguas angelicales, sino en lenguas conforme a los que estaban ahí presentes, y era para edificarlos, para decir, mire, tienen el don de lengua, una manifestación del Espíritu Santo, de que habían sido llenos con el Espíritu Santo. Pero no solamente muchas personas se han detenido en este párrafo o en esta situación para decir que solo los que hablan en lengua son los llenos del Espíritu Santo. Y no, porque no está conforme a la palabra, porque la palabra dice que Él nos lo reparte conforme a nuestras capacidades. Ahí nos está diciendo que Él reparte el don de lenguas a todos y los demás se conforman a sus capacidades, ¿no? Entonces, esta es una enseñanza para que tengamos en cuenta y claridad de lo que es los dones del Espíritu Santo, que se manifiestan para provecho de cada uno de nosotros y son dados conforme a nuestras capacidades. Dios los bendiga.